Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy, como parte de mis Story Times, les voy a contar 5 anécdotas que me pasaron cuando yo era niña. Anécdotas que involucran una piedra, un botón, un equipo de otorrinolaringología, una pastilla para bajar la presión arterial y la última, que yo creo que es la menos chistosa, es que pensaron que tenía una leucemia mieloide. Menos mal que esa última no pasó. Pero antes de continuar, si esta es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma, me presento, mi nombre es Laura, soy maestra de español y comencé mi canal con tutoriales de español, pero a medida que hemos ido creciendo, muchos de ustedes me pidieron, hey, ¿por qué no haces story time si nos cuestan más de tu vida y así aprendemos de ti? Y por eso nació esta sección que se llama Hablando con Laura. Entonces vamos a comenzar. Recuerda así activar la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido, porque tengo buenos videos todos los días. Entonces vamos a comenzar con la primera experiencia. Cuando yo tenía como 9 años, era una niña bastante tranquila, pero ustedes saben que los niños hasta cierto punto no medimos el peligro. Entonces un día estaba en la escuela con otro amiguito y a mi amigo se le ocurrió la maravillosa idea de tomar una piedra del piso llena de gérmenes y comenzar a meternos la piedra en el oído. Entonces el juego era, nos metíamos la piedra, nos sacábamos la piedra, nos metíamos la piedra, nos sacábamos la piedra. Y se suponía que iba a perder el niño que no pudiera sacarse la piedra. Entonces buscamos una piedrita que obviamente se pudiera insertar en el oído y comenzó el juego. Entonces resulta que el niño se metía la piedra, se la sacaba, yo me metía la piedra y me la sacaba de mi oído. Valga la aclaración que no era la misma piedra, sino que cada uno busca su propia piedra. Y entonces de pronto yo me meto la piedra y no me la puedo sacar. Entonces le digo al niño, ayúdame a sacar la piedra. Y llega él y me dice, claro que sí. Y cuando intenta sacarme la piedra, la mete más todavía. Y resulta que se atora la piedra y no hubo manera de sacarla. Entonces yo muy preocupada llego a mi casa porque la casa me quedaba súper cerquita, como a 5 minutos, yo me iba caminando a la casa. Y cuando llego le digo a mi abuela, abuela, tengo una piedra en el oído. Y me dice mi abuela, ¿qué? ¿Tienes una piedra en el oído? No digas tonterías. Claro, ella no sabía que su nieta era tan traviesa. Sí, abuela, insisto, yo tengo una piedra en el oído. Y yo me daba cuenta que tenía la piedra porque no oía casi nada de este oído, nada de verdad. Y lo otro es que cuando yo caminaba, yo sentía que la piedra brincaba. Entonces, se lo dije y se lo dije también a mi papá, que es médico. Le digo, papá, tengo una piedra en el oído. Y me dice, muchacha, ¿cómo vas a tener una piedra en el oído? ¿Cómo va a llegar una piedra a tu oído? Pues sí llegó, le digo. Y resulta que mi papá decide revisarme, no vaya a ser, y efectivamente encontró que había un cuerpo extraño, o sea, algo ahí en el oído que no se miraba para nada normal, era porque tenía una piedra. Entonces, muy preocupado, me llevó al hospital y ahí tenía un amigo que era, creo, otorrinolaringólogo. Le explica todo, me ven y efectivamente tenía una gran piedra atascada en el oído. Y entonces le dijo, mira, vamos a tratar de sacarle la piedra con un golpe de agua. Se toman una jeringa con agua, te ponen así, te dan un golpe de agua y se supone que te puede salir la piedra. Pero si no sale, la vamos a tener que operar. Y eso es muy peligroso porque podemos dañarle el tímpano y puede quedar con limitaciones auditivas. Ay, no se imaginan lo preocupada que estaba yo, mi papá también, o sea, qué barbaridad, ¿cómo hiciste esto? Y entonces llegó el momento, creo que me pusieron de esa forma, me dieron golpe de agua y ¡puc! Cayó la piedrita. Afortunadamente, no pasó a más. Y obviamente toda mi familia estaba como, Laura, no te sigas metiendo piedras en el oído, por favor. Esa es una de mis primeras anécdotas. Pero también tengo una muy divertida que involucró a un botón. Resulta que mi papá tenía unas batas de doctor que tenían unos botones de este tamaño. Y un día yo estaba viendo televisión, creo que eran muñequitos,
Y yo me puse la bata y comencé a meterme el botón y a sacármelo. Me lo metía, me lo sacaba. Obviamente el botón estaba aguantado a la bata, pero tanto lo hice, me lo metía, me lo sacaba, que terminé desprendiendo el hilo que unía el botón a la bata y se me fue el botón. Yo empecé a hacer, lo recuerdo perfectamente, para no ahogarme, y en una de esas me tragué el botón. Yo no quería decirle a mis padres, porque tras la experiencia de la piedra, no quería contarles que Laura seguía en sus andadas y no quería decir que me había tragado el botón, pero estaba preocupada porque yo decía, tengo un botón adentro y si ese botón se atora en algún lugar, bueno, y en realidad es muy peligroso tragarse un botón, no crean que no lo es, se pueden crear adherencias, ese botón puede trabarse en un lugar y traerte problemas en el futuro. Entonces yo me debatí durante un día entre si decirlo o no decirlo, y al final dije, tengo que hablar. Y así fue como le conté a mis padres y a mis abuelos que me había tragado un botón, y todo el mundo era como que, te tragaste un botón, pero ¿cómo te tragaste un botón? Y no era un botoncito, era un botonzote, era de este tamaño. Y entonces, a partir de ese día, mi abuelito, que lo recuerdo con mucho cariño porque fue como un segundo padre para mí, y que yo sé que en este momento está en el cielo, dijo, bueno, yo voy a hacer la tarea difícil, voy a revisar las heces, los excrementos de la niña después que ella vaya al baño, para tratar de encontrar el botón, porque si no expulsaba el botón, entonces tenían que llevarme al hospital, hacerme una serie de estudios para ver dónde se había trabado el botón y ver si tenían que operarme. Dios mío, ay Laura, tú y tus cosas. Y entonces así era, yo cada vez que iba al baño usaba un patito de esos que usan los viejitos, y mi abuelo revisaba, pasó 3 días revisando, pobrecito, y finalmente un día dijo, ¡lo encontré! ¡Está el botón en las heces! Y todo el mundo fue como que... Y fue así como me tragué el botón, y a los 3 días lo terminé expulsando. Sí, así como se los cuento. La otra experiencia que les quiero compartir es que resulta que mi papá es hipertenso y siempre toma pastillas para regular la presión arterial. Entonces, en mi casa había un gran botiquín y yo miraba que todos los días mi papá, antes de irse para el trabajo, abría el botiquín, sacaba un pomo donde había un montón de pastillas, y yo miraba que se tomaba una pastillita rosada. Para mí eso era como bien curioso, y como él se la tomaba diario porque es hipertenso, yo quería saber a qué sabía la pastilla y yo también me la quería tomar. Ustedes saben, la teoría del modelaje, de que uno siempre imita a los padres. Entonces yo siempre veía que él se tomaba la pastilla, se iba para el trabajo, y un día que me estaba cuidando, creo que mi abuela, porque mis padres estaban trabajando, ella estaba dormida, yo era chiquita, o sea, no tendría tal vez unos 6 años, tomé un butacón, o sea, una sillita, y la puse, me subí a la silla, alcancé el botiquín y tomé las pastillas en mis manos, el pomo de pastillas. Y es por eso que decidí contar esta experiencia, porque papás tienen que tener mucho cuidado con los niños, porque los niños no medimos el peligro. Y yo pude tener acceso al tarro de pastillas, recuerdo que lo abrí, vi todas las pastillitas rosadas, tomé una y la probé así, Con la puntita de la lengua. para que nadie se diera cuenta que yo lo había hecho. Resulta que la pastilla era bastante dulce, así que yo pensé que era como una especie de caramelo que no me querían dar, y planeé toda una estrategia para que la próxima vez que me quedara sola yo pudiera comerme ese ansiado dulce en mi mente de niña. No lo podía hacer en ese momento porque mi abuela estaba cerca, entonces puse todo en su lugar, quité la silla, me puse a ver televisión como si nada. Pasaron varios días y yo ya tenía mi plan en mente, y un día se dio la posibilidad de ejecutarlo porque mis padres andaban en el trabajo, mi abuela había ido a casa de una vecina, cerquita de mi casa, la casa de al lado creo, y me quedé sola. Entonces tomé la silla, la puse cerca del botiquín, me subí a la silla, abrí el botiquín, saqué el bote de pastillas, abrí el bote, saqué una pastillita roja y dije,
ahora sí me la como. Me mandé la pastilla y me la tragué. Según yo limpié todo, o sea, cerré el pomo, lo volví a poner en el botiquín, cerré el botiquín, quité la silla y me puse a ver televisión. Pero como a la media hora yo comencé a sentirme mareada, no sabía qué era lo que me estaba pasando porque yo era pequeña, y mareada, y en una de esas caí redonda en el piso. Creo que estuve algunos minutos totalmente inconsciente, porque recuerdo de pronto escuchar los gritos de mi abuela, despiértate, 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 porque dice mi abuela que llegó a la casa y me vio tirada en el piso totalmente desmayada. Y eso pasó porque resulta que Laura, o sea, yo, soy hipotensa, es decir, tengo una presión que está por debajo de lo normal. De hecho, lo normal es 120/80 y yo tengo presiones de 160 casi siempre. Y la hipotensión, por cierto, no es una enfermedad, simplemente es que vemos personas que tenemos la presión más bajita. Entonces, claro, cuando yo me tomé la pastilla para la hipertensión arterial que consumía mi papá, de contra que tenía la hipotensión, caí totalmente desmayada. Y mi abuela estaba súper preocupada, gritaba, me tiró agua, me dio cachetadas, hasta que yo más o menos así medio me desperté. Y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo no quería decir que me había tragado la pastilla, pero entonces mi abuela esperó que llegaran mis padres, se sentó con ellos, la niña está enferma, se desmayó y comenzó a hacerse un escándalo. Y entonces yo dije, Laura, debes decir que te tragaste la pastilla. Respiré profundo y fui donde estaban mis padres y les dije, papá, mamá, abuela, abuelo, yo me tragué una pastilla de las que tiene mi papá en el botiquín. ¿Cómo? Sí, de unas pastillas rosadas. Muchachas, esas pastillas son de la presión. Eso solo lo debe tomar la gente que es hipertensa. ¿Cómo hiciste eso? Y bueno, yo ni modo, tuve que sincerarme, porque si no, ya me iban a llevar al hospital a hacerme exámenes de sangre. Y a mí no me da miedo la sangre, yo no tengo problema en que me hagan exámenes ni nada. Pero evidentemente yo no quería ir al hospital, pues si no era totalmente necesario. Entonces me tuvieron como en observación bastante tiempo y pues nada, no me dio más porque obviamente la pastilla, qué bueno que solo me tomé una. No fue una dosis suficiente como para causarme un daño real, pero si me hubiera tomado 10 pastillas probablemente no lo estaría contando porque no sé si ustedes saben que eso hasta puede producir un paro cardíaco porque se te baja tanto la presión, o sea que en realidad te puedes morir. Entonces por eso decidí contar esta historia, porque ustedes, papás, si tienen niños, tienen que tener todo bajo llave, porque los niños somos inquietos y cuando vemos algo lo queremos imitar. Imagínense, estuve al borde de la muerte. Si me hubiera tomado 10 no estaría aquí contando. Y también me pasó otra cosa muy divertida. Resulta que a mí me encantaba desarmar todo. Yo desarmaba y rompía mis muñecas, las casitas de muñeca, los carritos. A Ravi le quitaba los tornillos, los abría porque yo era una niña muy curiosa y siempre quería saber cómo funcionaban las cosas. Entonces yo desarmaba todo lo tenía desbaratado en mis juguetes. Yo creo que yo era una niña muy curiosa y quería obviamente saber cómo todo funcionaba, pero me pasaba lo siguiente, yo decía, lo desarmo y luego lo volveré a armar. Pero mentira, en realidad lo desarmaba todo y todo quedaba hecho leña, desastroso. Pero nada escapaba a mi curiosidad y resulta que un día revisando un armario encontré una cajita de lo más bonita. La abrí y no sabía lo que era, después lo descubrí, era un equipo de otorrinolaringología que mi papá había comprado en Nicaragua. Dice él que había ahorrado un montón de tiempo, casi un año, para comprarse el equipo porque era caro. Era una cajita de lo más divertida, chiquita, y tenía un montón de cositas, un montón de conos, tenía un montón de tubitos, tornillos, y entonces yo dije, esta es la mía, lo voy a desarmar, voy a ver cómo funciona, luego lo volveré a armar y nadie se dará cuenta que esta niña hizo eso. Pues resulta que procedí, desarmé todo el equipo, tenía un destornillador que me lo habían quitado varias veces pero lo tenía escondido. Y destornillé todo, abrí todo el equipo, me pareció maravilloso todo lo que vi, tenía lupas, era tremendo.
Y dije, qué interesante, qué curioso. Y entonces, después que vi cómo funcionaba, decidí armarlo de nuevo. Y obviamente, ¿qué creen que pasó? No lo pude armar. Estuve más de una hora escondido en un closet tratando de volver a armar el equipo y no pude. Muy preocupada de lo que podía pasarme. Volví a poner la cajita en el closet y dije, bueno, mi papá es cirujano, no es otorrinolaringólogo, así que las posibilidades de que se entere de esta maldad son casi mínimas. Así que se me olvidó aquello, seguí jugando, pero el karma se devuelve. Resulta que un niño que vivía cerca de la casa comenzó con mucho dolor en un oído y como mi papá era médico y era amigo de esa familia, le llevaron el niño para que mi papá lo viera. Y obviamente, ¿qué equipo de otorrinolaringología mi papá iba a usar? Ese mismo, el equipo que su hija le había destruido. Hoy, cuando yo vi que llegó el niño, dije, ay, hoy me matan. Mi papá secó el equipo. No se preocupe, le dice a la mamá, yo le voy a revisar el oído. Y cuando abre la caja, todo el equipo desarmado en pedazos. Y ahí fue como que, Laura, ¿qué le hiciste al equipo de otorrinolaringología? Que es carísimo, que... Y vinieron regaños, castigos y todo, y bueno, ni modo. Tuve que aceptar los castigos porque el equipo, por cierto, nunca se pudo rearmar, así que ahí quedó tirado, y ni modo, se perdió totalmente, imagínense. Cosas que ocurren. Y finalmente, la última historia que les tengo no es divertida, en realidad es una anécdota que me pasó cuando ya habíamos llegado a Nicaragua. Yo tenía, creo que como 13 años más o menos, y un día empecé con unas fiebres intensas de 40 grados. Tan terrible era la fiebre que mis padres dormían conmigo y cada 2 horas me ponían el termómetro. Yo estaba volada en fiebre, literalmente, 40 grados, imagínense. Me agarraban, me apachaban para bajarme la fiebre y nada que la fiebre bajaba, se preocuparon mucho, me llevaron al hospital, me hicieron un montón de exámenes y todo me dio alterado, creo que los leucocitos. Y pues mi papá muy preocupado, comenzó a llevarme donde un médico, donde el otro y nadie sabía qué me pasaba. Bajé 11 libras en esos 10 días que estuve con unas fiebres tremendas porque todo lo que comía lo vomitaba, no aguantaba absolutamente nada. Y un médico le dice a mi papá, creo que tiene leucemia. E imagínense mis padres cómo se pusieron de preocupados y tomaron la decisión de que mi papá se fuera conmigo a Cuba, al Instituto de Medicina Tropical, un hospital muy bueno que hay en Cuba, para que me estudiaran y comenzaran a tratarme. Sí, como lo oyen, creían que tenía una leucemia por toda la alteración que había salido en el examen de sangre. Y prácticamente ya estaban pensando cómo comprar los boletos, dónde se iban a quedar, cuando mi papá recuerda que tenía un amigo que trabajaba en el Conchita Palacios, que es un hospital aquí en Nicaragua, era un cubano, y dijo, bueno, él es mi última esperanza, voy a llevar a la niña donde él a ver qué me dice. Todavía recuerdo lo amable del Señor y recuerdo lo mal que me sentía cuando mi papá me llevó. Yo no podía ni caminar porque estaba deshidratada, con las fiebres, no aguantaba nada, todo lo vomitaba. Recuerdo que hasta varias veces me había medio desmayado por la debilidad que tenía, que no podía comer nada, no soportaba nada en el estómago. Y entonces me lleva y el doctor me mira, ve los exámenes y le dice a mi papá, Silvio, esto no es leucemia, esta niña tiene dengue. Y le dice a mi papá, ¿cómo? Pero si le hicimos el examen de dengue y dio negativo. Y le dice el doctor, eso es un falso negativo porque esta niña no tiene leucemia, esto es un dengue. Tiene todas las características de ser dengue. Le dice a mi papá, pero dio negativo el examen, se lo vamos a repetir y en 3 días te tengo el resultado, pero vas a ver que esto es un dengue. Obviamente, pues el médico sabía mucho de estas enfermedades tropicales, me hace el examen de sangre, me lleva a la casa y aproximadamente como a los 2 días me da el rash característico del dengue, me empezaron a salir unas cosas, unas ampollas, a hacer una cosa que me daba una picazón horrible, toda me llené de ronchas.
y ahí se dieron cuenta que efectivamente lo que había tenido era un dengue y por suerte no era una leucemia mieloide como habían pensado originalmente. Y cuando estuvieron listos los exámenes, efectivamente dio que tenía dengue. Lo interesante de esto es que después le dio dengue a mi mamá y a mi hermano. Parece que había unos mosquitos de verdad que tenían ahí como un centro de dengue y todo el mundo terminó contagiado. Pero lo bueno fue que realmente yo no tenía leucemia. Bueno, y estas han sido mis historias, mis anécdotas de la niñez. Me encantaría que me dejaras en la casilla de los comentarios algunas anécdotas que te hayan pasado cuando eras niña o niño, porque en realidad son anécdotas chistosas, divertidas, aunque en el momento no tanto con los castigos, pero realmente todos los niños somos traviesos. Sí, padres, recuerden que los niños somos muy curiosos, así que enllaven siempre los botiquines donde tienen los medicamentos para evitar una tragedia. Bueno, y eso ha sido todo por hoy en este Story Times. Si te gustó, por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido todos los días. Y recuerda que me puedes escribir a mi correo electrónico espanolencasa.latinoamerica@gmail.com. Bye bye.